Amigos colombianos, el sí, el no o la abstención en el plebiscito de 2016. He aquí la reflexión y una decisión que podría cambiar la historia de Colombia. Colombia está en una encrucijada muy grande entre lo que representa el sí y el no en el plebiscito. Y es que una gran mayoría de colombianos ni conocen el significado ni la finalidad y mucho menos las intenciones que tiene el gobierno con el plebiscito para refrendar el denominado proceso de paz y hacer reformas en la Constitución Política de Colombia con base a las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso de la República. Precisamente, y por todo lo anterior, mi invitación a todos los colombianos es el hacer un análisis, una reflexión para cuando vayamos a votar por el plebiscito, porque no nos podemos equivocar y si nos equivocamos no hay vuelta atrás. He aquí los tres escenarios que tenemos en torno al plebiscito. Escenario número 1. Vota por el sí en el plebiscito si quieres que Colombia sea el siguiente país bolivariano y comunista, llevada a la miseria como lo están Cuba y Venezuela, y no tendrás el derecho de arrepentirte. Escenario número 2. Vota por el no en el plebiscito si quieres una Colombia democrática con un gobierno que haga respetar la Constitución de la República para que los delitos de lesa humanidad, las extorsiones, los secuestros, el narcotráfico como delito político ahora, etcétera, no queden impunes y necesariamente haya la necesidad de replantear los acuerdos de justicia transicional y otros. Y aquí si no te vas a equivocar y mucho menos arrepentir. Escenario número 3. Vota por la abstención en el plebiscito y es como si automáticamente estuvieras votando por el sí, pues con este no existe la opción del no y tampoco tendrás el derecho de arrepentirte. Hace pocos días por RCN Noticias, exactamente el 18 de julio del 2016, este importante noticiero dio a conocer la aprobación por la Corte Constitucional del plebiscito con un umbral del 13%, que significa que por el sí o por el no son suficientes 4.5 millones de votos para refrendar o no los acuerdos de paz. 2 días después, RCN hizo unas cuantas entrevistas a transeúntes si conocían el significado de la palabra plebiscito. Las respuestas que escuché de verdad no me sorprendió. La ignorancia que tenemos sobre lo que es el plebiscito y de lo que acontece en torno a las propuestas de negociación está poniendo en riesgo el futuro del país. Al gobierno actual le favorece que no se conozca el verdadero significado de lo que entraña la finalidad del plebiscito con tal de obtener el sí, en donde ya el gobierno y todos los ministerios empezaron a hacer campaña cuando aún no se conoce la firma de los acuerdos. Te voy a explicar cuál es la definición y finalidad del plebiscito. ¿Qué es el plebiscito? El plebiscito es una consulta popular en la que se convoca al pueblo para que emita una opinión sobre determinadas decisiones de orden político o jurídico en un proceso electoral, en este caso con un sí o con un no. Finalidad del plebiscito. Es la legitimación política de la medida o resolución que se adoptará a partir de los resultados de la consulta popular. El gobierno dice que por lo menos con 30 días de anticipación divulgará todo el contenido de los acuerdos de paz por la web y otros medios de divulgación a fin de que todos los colombianos tengan la oportunidad de conocerlos. He aquí el texto de las palabras del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. ¿Cómo podré conocer el contenido del acuerdo final? La ley dispone que el gobierno nacional, con por lo menos 30% de anticipación, publicará y divulgará todo el contenido del acuerdo final, para lo cual utilizará los sitios web de las entidades públicas del Ejecutivo, las redes sociales de las entidades públicas de las ramas ejecutivas, periodos de amplio tiraje nacional, servicios de radiodifusión sonora comercial nacional y comunitaria,
canales de televisión pública y privada y mediante el portal Urna de Cristal. Esto en el periódico El País de Cali, diciembre 14 del 2015. Si analizamos cómo va a ser la publicación y difusión de los acuerdos, seguramente vamos a coincidir que muy pocos los colombianos van a tener el texto, pues muchos de ellos no tienen un computador para entrar a internet y descargar el texto, y mucho menos se van a desplazar a entidades públicas para leer o procurarse de un ejemplar. O sea, que lo más probable es que los colombianos sigan por la televisión algunos mensajes de acuerdos y publicidad total por el sí del que el gobierno, los senadores comunistas, los congresistas comunistas, los representantes comunistas, los simpatizantes de la FARC-EP, etc. He aquí una conclusión. El texto de los acuerdos de paz son pocos los colombianos que van a tener la oportunidad de leerlos. O sea, que si estás en desacuerdo con muchos de los acuerdos logrados, como por ejemplo impunidad por los crímenes de lesa humanidad, extorsiones, secuestros, reconocimiento que el narcotráfico es un delito político, elegibilidad política a dedo, reclutamiento de niños, etcétera, etcétera, y crees que con decir el sí la paz va a llegar, estás equivocado. La paz no es parcial, jamás tendrá un reconocimiento parcial. Comprenderás que los combatientes de la FARC-EP, al fin y al cabo mercenarios a sueldo, engrosarán las filas del ELN, de la BACTRIN o cualquier otro grupo al margen de la ley, y nada va a cambiar. Es simplemente el cambio de nombre de FARC-EP por la ELN, o sea, cambio de emblema. Y el terror, las masacres, los secuestros, las extorsiones van a continuar, y la historia de Colombia se va a partir en dos. Antes de la firma de los acuerdos, una Colombia con un gobierno pésimos e imperfectos, pero un Estado democrático. Y después de la firma, una Colombia bolivariana comunista del siglo XXI, llevada a la miseria como lo están Cuba y Venezuela. Y de verdad, es una vergüenza histórica aquellas fotos y videos que circulan por el mundo del apretón de manos del presidente Santos con el señor Timochenko, unas manos manchadas de sangre de campesinos y soldados de la patria. ¿Cuándo será que nosotros los colombianos podremos entender que con el terrorismo no se negocia? El terrorismo se aniquila, como lo hacen Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, la misma España, etc. No podemos dejarnos chantajear con las palabras del presidente que, entre otras cosas, para esto es lo único que ha salido muy bueno. Ustedes pueden ver en las encuestas que el 78% de los colombianos desaprueban su gestión. Solo el 22%, que supongo que son en su mayoría empleados públicos, les toca aprobarlo, y si no, pierden el empleo. Si decimos que sí en el plebiscito, no nos podemos después quejar, pues no hay vuelta de hoja. Y recuerden que no hace muchos días a los ingleses les pasó con el cambio de su política monetaria, en un plebiscito con el sí, y después estaban arrepentidos, aunque no fue tan grave. Pero se dice que no, necesariamente tendrán que echar atrás los acuerdos de paz y replantear otro ciclo de negociación. Como ustedes pueden escuchar las noticias en cualquier canal de radio o televisión, las consignas para el sí trinan por todos los lugares con entregas de unas cuantas viviendas, inauguración de un pequeño puente o dotar de baños públicos a un colegio, etc. Es decir, por los lugares donde se desplaza el presidente y sus ministros en plena campaña del sí por el plebiscito. No quería nombrar ningún grupo político, pero toca hacerlo. Pues bien, el Centro Democrático y ahora el Partido Conservador están en el dilema de irse entre el plebiscito por el no o por la abstención. Grave error. No debe existir ningún dilema. Debe de irse por el no, porque la abstención sería darle la ventaja al sí. ¿Qué es lo que están pensando los del Partido Centro Democrático y del Partido Conservador? No sé, pero con todo respeto, en desacuerdo. Cada día se escucha conversaciones con lo que está de por medio el proceso de paz, pero es que la mayoría de ellas se comparan la gestión entre el señor Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, con relación al que el uno promueve la guerra y el otro la paz. Con mucho respeto para ustedes colombianos,
y los dos señores. Pero aquí no está en juego el prestigio de estos señores. Aquí lo que está en juego es la democracia de Colombia. Comenzaré diciendo que no soy santista, uribista o simpatizante de algún partido político, porque déjenme decirles, compatriotas, la élite de la sociedad perteneciente a todos estos partidos son los que tienen sumidos a la miseria a la gran mayoría de los colombianos, y realmente son, con mucho respeto, pero son los estratos 0, 1, 2 e inclusive el 3 los que eligen nuestros gobernantes, con favores políticos, ladrillos, tamales o tejas o una simple camiseta. Y los estratos 4, 5 y 6 son los que por su indiferencia terminan siendo partícipes en esta elección. Significa que de una manera u otra todos terminamos eligiéndolos. Pienso que este es el momento crucial para hacer una síntesis de lo que significaría refrendar los acuerdos de paz en el plebiscito. Al gobierno le está tomando casi 4 años para llegar a los acuerdos con la FARC, y una vez se firme va a difundir los acuerdos alcanzados para que en un mes los colombianos hayan leído y entendido los acuerdos para tomar una decisión entre sí y el no, mediante el plebiscito. Hasta el momento no hay claridad de cuáles serán los medios de difusión para que todos los colombianos, no olvidemos que Colombia es un país perezoso para leer, y me imagino que todos esos acuerdos deben sumar por lo menos más de 100 páginas, al menos que solo impriman o presenten generalidades que convengan al sí en el plebiscito. El lema a que se ha llegado es: con la firma de la paz vamos a terminar 52 años de guerra, y eso lo dice el presidente. ¿Y es que ustedes colombianos creen que Colombia ha estado en guerra? Pues déjenme decirles que Colombia no ha estado en guerra con la FARC, ni con el ELN, ni con la Bactrim o cualquier otro grupo delincuencial. Y la razón es bien sencilla, y es que ningún grupo en contra de las políticas del gobierno toma acción contra la población civil, como ha ocurrido con estas guerrillas, en donde las masacres, el secuestro, la extorsión, violación de niñas, inserción en las filas en contra de su voluntad, desplazamientos, crímenes de lesa humanidad, etc. Eso no es guerra, eso es terrorismo. La FARC-EP, conservando su lineamiento de los comunistas del siglo XXI y manejando una economía rentable como lo es el narcotráfico, le llegó el momento de hacer el lavado del dinero. No repararán a las víctimas porque los dineros están en los paraísos fiscales. Pondrán un pequeño porcentaje a su campaña para las curules que el gobierno gentilmente les ha dado. El dinero para la campaña de sus títeres, firmados en los preacuerdos ya alcanzados, y que solo beneficia a algunos de los entre 50 y 100 personas importantes del grupo guerrillero, porque los otros 6.000 o 7.000 o 10.000 hombres, qué sé yo, supongo, no son más que mercenarios y asesinos a sueldo, y a estos hombres que desea reinsertar el gobierno les va a quedar muy difícil que la sociedad los acoja, y por lo tanto solo les queda 2 opciones. Número 1, trasladarse al ELN, Bactrim u otro grupo delincuencial, o número 2, seguir delinquiendo independientemente como sicarios o atracadores, porque estos milicianos ganan más dinero que nuestros soldados del ejército de Colombia, y por supuesto que seguirán cobrando esos sueldos. Una vez el gobierno y la FARC firmen los acuerdos, a la FARC, esos combatientes, milicianos o asesinos a sueldo, o como se les quiera llamar, ya no les interesa, pues ya han obtenido el poder que ingenuamente los colombianos van a votar en el plebiscito con el sí. Bueno, ojalá que no. Y de otra parte, el gobierno, por la desmovilización, les va a pagar un sueldo como mínimo igual o superior que lo que están devengando en la FARC. Y por supuesto que seguirán delinquiendo, que es lo mejor que saben hacer. El gobierno firmó el cese bilateral al juego con la FARC-EP y unilateralmente, yo le diría intrínsecamente, con los otros grupos delincuenciales, pues nuestro ejército ya no ni sabe dónde está la FARC, el ELN, pues tienen movilidad por todo lado, seguramente intercambiando emblemas que les permita seguir haciendo narcotráfico y extorsiones, pues como pudieron ver, los 23 caguancitos están situados la mayoría en zonas de fronteras, lo que demuestra una vez más la tremenda arrodillada del señor Santos y por ende
de nosotros 45 millones de colombianos que seguimos creyendo en pájaros preñados. Y en el evento en que se nos avecina, yo le llamaría bienvenidos al plebiscito que representaría a la Colombia bolivariana. ¿Cómo quisiera yo estar equivocado? Si ese fue el sueño de Hugo Chávez, confirmado con Nicolás Maduro y auspiciado por los gobiernos de Bolivia, Ecuador y por supuesto con la contribución gestora del gobierno de Cuba, con Raúl y Fidel Castro, por lo que nos aprontamos a ver en los próximos 4 años, de ganar el sí en el plebiscito, a una Colombia igual o peor que Venezuela, en manos de los títeres, los cuales están en el Congreso, Senado, Cámara, etc., de la FARC, que no es otra cosa que los comunistas del siglo XXI. La situación de Colombia no es grave, es gravísima. El pueblo tiene 2 enfermedades crónicas que se llaman corrupción y violencia. Hablar de corrupción en las esferas del gobierno es todo un tratado de nunca acabar. Pero la violencia en estos momentos está llegando a unos límites insospechados por el abandono estatal a que tiene sometida la sociedad. La no generación de empleo por los inversionistas en razón a las extorsiones, secuestros, o sea, intimidación violenta por la guerrilla o delincuencia común. El narcotráfico, los robos callejeros, minas ilegales, la falta de tolerancia por la misma incapacidad del gobierno por impartir justicia. Ahora ya los asesinos les dan casa por cárcel, porque las cárceles están hacinadas de delincuentes. El fin no justifica los medios, pero la actitud del gobierno es permisivo y eso más tarde que temprano va a explotar. Es una bomba de tiempo. Colombia está enferma y bien enferma. Colombia está gravísima y en estado de coma, como está el sistema de salud en Colombia. La salud no es un derecho, es un privilegio, pues como se concibió la reforma de la salud en Colombia 1990-93, fue para privatizarla y generar utilidades, y realmente no para garantizar el bienestar de los trabajadores colombianos. Hoy para las EPS es mucho más económico dejar morir a un paciente de un cáncer o cualquier otra enfermedad, porque es mucho más costoso el tratamiento. Meses atrás el mismo presidente dijo que ni niño más muera en La Guajira. En ese tiempo habían muerto 6. Porque iba a brindar toda la ayuda necesaria. Pues bien, han muerto más de 40 y no ha vuelto a referirse a ellos. ¿Por qué? Sencillo, no le importa. Porque lo más importante es firmar los acuerdos de paz y lo que ello significa para su ego personal. RCN es la que en este momento está intercediendo para que miles de enfermos estén haciendo valer sus derechos constitucionales, porque con acciones de tutela se logra que estas entidades como Café Salud, Comeva y muchas otras asuman la responsabilidad de su misión y valores que deben ser consignadas al momento de crearse y avaladas por el mismo gobierno. Aprovecho para felicitar la gestión de RCN, en especial a Claudia Gurizate y a Jefferson Beltrán, quienes desde que llegaron a RCN y a NTV24 cambiaron el estilo de noticias, haciéndolas más ágiles e independientes, sin miedo y con mucho profesionalismo. Qué tristeza es ver las largas filas de pacientes que corren por un lado y otro para autorizaciones, otros que se mueren esperando ser atendidos. Podría decir muchísimas cosas más, pero es que no puedo salir del tema. Solo puedo decir que esto genera, sin proponérselo, más violencia. El gobierno está diciendo que con el sí en el plebiscito se va a alcanzar la paz. Qué lejanos estamos de esta realidad. ¿Cuál paz? Si lo que estamos es en la maratón de la muerte de nuestros compatriotas, que si no es por todo tipo de delincuencia que tenemos, lo es por el sistema de salud. Los colombianos quieren justicia real y analicemos por qué estas negociaciones no se realizaron en Estados Unidos, en Inglaterra, o Francia o Alemania. Pues sencillamente porque esos países no se facilitan para negociar con terroristas.
diferente a Cuba, que es el patrón de América Central y Suramérica en narcocomunismo. Bien claro es que los señores Timochenko, Iván Márquez, etcétera, aunque tengan ya, y ese es un hecho, curules en el gobierno, los colombianos no los elegirían, obvio. No olvidemos, ellos son inteligentes, manejan sus títeres que ya están en el gobierno y que pueden aspirar a una candidatura a la presidencia. ¿Quieren saber quiénes son? ¿O será que le preguntamos a Eva? Eva lo sabe. Pues bien, ellos son Armando Benedetti, Iván Cepeda, Roy Barrera, Humberto de la Calle y hasta el mismísimo ministro de Justicia y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Y estos señores, nosotros los colombianos los hemos elegido bien sea por ignorancia, por prebendas o por lo que sea. Pero allí están los títeres de la FARC. A los líderes que se les sigue, se les acompaña, pero no podemos enterrar a la Colombia democrática. Posiblemente este mensaje produzca controversia, y esa es la intención. Pero en un país de libre expresión tengo el derecho de poner mis puntos de vista para que la decisión que vayamos a tomar en el plebiscito sea la más acertada, porque no nos podemos equivocar. Finalmente vuelvo y les recuerdo los 3 escenarios. Escenario número 1. Vota por el sí en el plebiscito si quieres que Colombia sea el siguiente país bolivariano y comunista, llevada a la miseria como lo están Cuba y Venezuela, y no tendrás el derecho de arrepentirte. Escenario número 2. Vota por el no en el plebiscito si quieres una Colombia democrática con un gobierno que haga respetar la Constitución de la República para que los delitos de lesa humanidad, las extorsiones, los secuestros, el narcotráfico como delito político ahora, etcétera, no queden impunes y necesariamente haya la necesidad de replantear los acuerdos de justicia transicional y otros, y aquí si no te vas a equivocar y mucho menos arrepentir. Escenario número 3. Vota por la abstención en el plebiscito y es como si automáticamente estuvieras votando por el sí, pues con esto no existe la opción del no y tampoco tendrás el derecho de arrepentirte. Solo espero que por esta mi opinión no me vayan a perseguir o amenazar, pero sí importante en un país libre como lo es Colombia, hasta el momento podamos expresar nuestros pensamientos. Muchas gracias. Enrique, julio 30, 2016.